Gracias, presidenta. Buenos días. Buenos días, señora consejera. Dejamos a un lado a Indalecio Prieto y hablamos de Miguel de Unamuno. El pasado día 12 de marzo recibimos contestación a una pregunta escrita realizada por este grupo a la consejera de Cultura sobre actos programados para conmemorar el 75 aniversario de la muerte de Miguel de Unamuno, uno de los intelectuales y escritores más destacados del siglo XX y de toda la historia vasca y española. En su contestación reconocía que no ha programado específicamente, decía, ningún acto para conmemorar el 75 aniversario del fallecimiento del intelectual bilbaíno. Se les ha debido pasar, ¿no? Aunque, eso sí, se mostraba abierta a colaborar con otras entidades que sí estén realizando actos de recuerdo. Nosotros consideramos un error, ¿no?, un despropósito, que el Gobierno no haya tenido en cuenta este aniversario y que no haya realizado ningún tipo de previsión para conmemorar esta fecha durante este año 2012 y poner en valor la obra y pensamiento de Miguel de Unamuno. Yo creo que todavía estamos a tiempo, está a tiempo el Gobierno de reconsiderar esta situación y organizar en los próximos meses una serie de actos para que al menos pueda organizarse algún tipo de charla, conferencia, exposición o lo que sea necesario para poner en valor la obra y el legado de este intelectual. Por ejemplo, en Salamanca, donde vivió una parte importante de su vida y donde falleció, ya lo están haciendo durante el año 2012, pero no solo en Salamanca, también en Soria, en Almería, en Madrid o en Santander, lo que deja más en evidencia a los responsables de cultura de este Gobierno de Euskadi, donde precisamente nació y a la que dedicó una parte importante de su obra Miguel de Unamuno. Por eso la interpelación que le hacemos, la pregunta es ¿qué motivos han llevado al Gobierno vasco a no organizar ningún acto para conmemorar el 75 aniversario de la muerte de Miguel de Unamuno y si piensan organizar alguno durante este año? Nosotros creemos que habría que conmemorar y recordar la obra, el legado, el mensaje de Miguel de Unamuno en el 75 aniversario de su muerte. Ese intelectual, escritor, pensador, filósofo, político, polemista, gran inconformista, hombre libre, ciudadano comprometido, ser humano contradictorio, bilbaíno, vasco y español, que no se cayó ante nada y ante nadie, lo cual le costó críticas furibundas de una sociedad muy conservadora. Es de subrayar y recordar sus críticas, por ejemplo, contra Primo de Rivera o el propio monarca Alfonso XIII, ¿no?, al que llamó ganso real, y en general su espíritu crítico, su alma libre y su capacidad para ser un intelectual inconformista que hizo de la polémica una forma de vida. Yo creo que a la sociedad vasca le vendría muy bien recordar su obra y su legado. Nos vendría a todos muy bien recordar su obra y su legado. Unamuno es uno de los escritores más importantes de la generación del 98, una de las grandes figuras intelectuales españolas del siglo XX y de todos los tiempos, y si limitáramos esa importancia al ámbito vasco, pues posiblemente el intelectual más importante de todos los tiempos, ¿no? Por lo tanto, nos parece incomprensible que este Gobierno no haya promovido ninguna acción de homenaje y reconocimiento y que en sus contestaciones a nuestras preguntas se limite a decir que si hay entidades privadas que hacen esos homenajes, el Gobierno se sumará y los apoyará. Creo que es necesario, como digo, impulsar una serie de conferencias, curso de verano, exposiciones, lo que ustedes consideren, pero es necesario aprovechar este aniversario para recordar la figura de Miguel de Unamuno. Creo que nos vendría muy bien a todos y espero que en su contestación diga que efectivamente el Gobierno vasco ha pensado bien el asunto y lo va a hacer en los próximos meses. Gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Maneiro, le agradezco muchísimo la hermosa semblanza de Unamuno que acaba de hacer en esta Cámara.
Pero le tengo que decir que me parece que despropósito en realidad es la interpretación torticera que hace usted de este hecho y voy a intentar explicárselo. Le diré en primer lugar que, curiosamente, no me ha parecido ver que usted haya hecho una iniciativa parecida referida, por ejemplo, a la Boseta, que fue fusilado en Vitoria en el 37. No me parece que haya recordado aquí a los Teodoros, a Teodoro González de Zárate y Teodoro Olarte, que fueron respectivamente alcalde y diputado general de Vitoria y que también fueron ejecutados en los primeros meses de la sublevación del 36. No he visto, por su parte, preocupación alguna por la no presencia del Gobierno en el homenaje de otro gran hombre de las letras vascas, como es Gabriel Celaya, reconocido en su Guipúzcoa natal hace poco. Y tampoco ha habido cuestiones sobre el centenario de Manuel Iradier, por salir del campo de la literatura, insigne explorador a la vez homenajeado en su tierra el año pasado. Y desde luego podría seguir con más y más y más nombres que se recuerdan en esta tierra, en Euskadi, cada día y cada año. Usted alega en su explicación que ciudades como Soria, Santander, Almería o Madrid están organizando actos para conmemorar el centenario de Unamuno. Y en su propia pregunta debería de ver la respuesta. Efectivamente, hay ciudades que homenajean a Unamuno, como aquí lo hace desde hace varios años, desde hace muchos años, y muy bien, la Villa de Bilbao. Cada uno, si me permite usted que use esta expresión, debemos jugar en nuestro terreno. Tal y como le contesté el pasado 12 de marzo por escrito, no teníamos en principio prevista iniciativa alguna, ni tampoco partida presupuestaria en este sentido. Al contrario, le indiqué, como usted ha dicho, que estábamos dispuestos a colaborar con otras entidades privadas o públicas, o incluso a organizar por nuestra cuenta alguna actividad si así lo veíamos conveniente. Pero le insisto, es el Ayuntamiento de Bilbao y su propio alcalde, que además lo tiene a gala, el que ha llevado a cabo un recuerdo anual de Miguel de Unamuno, en el que se organizan encuentros, conferencias, se hace un paseo por el Bilbao de Unamuno, se representa su teatro, se lee su poesía y se realiza un homenaje en la plaza que lleva su nombre y que, por cierto, tiene también un busto suyo. Todas estas iniciativas, además, cuentan con un gran éxito de público, por lo que a nosotros no nos parece razonable que el Gobierno contraprograme e invada las competencias de otra institución que en este caso está realizando un buen trabajo. Además, también debe de usted saber que la política tradicional de este departamento no es hacer producción propia, sino respetar el reparto de las competencias y jurisdicción que existe entre las diferentes administraciones forales y locales, así como apoyar la acción de estas y también de la iniciativa privada, por supuesto, en este o en cualquier otro asunto cuando la ocasión lo requiere. Evidentemente, hemos estado y estamos a entera disposición del Ayuntamiento de Bilbao o de cualquier otra entidad para colaborar en las actividades programadas, pero es el momento todavía, al menos, en el que no hemos tenido ningún requerimiento a este respecto. Es cierto que hay alguna excepción. Las dos excepciones de esta legislatura han sido un par de exposiciones organizadas y programadas por el propio Gobierno vasco, conmemorando o haciendo reconocimiento a dos grandes figuras políticas, al lehendakari Aguirre y al dirigente socialista Indalecio Prieto. El primer estatuto de autonomía y el propio Gobierno vasco, su creación, entendemos que justifican sobradamente en este caso la intervención decidida del Gobierno en el caso en el que el Departamento de Cultura ha sido la mano ejecutora, digamos. Pero esto, como le decía, es la excepción, no es la regla.
El Gobierno vasco es, desde luego, plenamente consciente del recordatorio sobre Unamuno que usted señala y también de otros similares. Tendría yo, al menos, alguna discrepancia sobre su valoración de la talla en el entorno de Euskadi en temas vascos de Unamuno, pero esto es una cuestión filológica y no de lo que nos atañe. En todos los casos, está este Gobierno atento a las iniciativas que se llevan a cabo por instituciones y agentes privados, también para apoyarlas, si llega el caso. Y en el caso en el que se observa que no hay ninguna iniciativa, en ocasiones tomamos la decisión, por supuesto, de actuar en este sentido. Pero, por fortuna, y como le he dicho, Miguel, Unamuno y Hugo tiene en su villa natal y en su propio ayuntamiento reiterado apoyo y recuerdo. Y este año no va a ser una excepción, sino que es todo lo contrario. Gracias. Bien, consejera, no digo que no haya que recordar también a otros intelectuales, a otros escritores, a otros políticos, ¿no? Y que incluso no se haya hecho en el pasado, pero me parece que es el caso de Miguel de Unamuno un caso absolutamente excepcional por ser posiblemente el intelectual vasco más importante de la historia, ¿no? Usted me citaba a Lauaseta, pero ya ha recibido homenajes del Gobierno vasco en el pasado, se ha hecho, ¿no? Por lo tanto, Miguel de Unamuno también podría recibir homenajes por parte del Gobierno vasco, también se podrían realizar conferencias, charlas, etcétera. También se podría hacer. Y en cuanto a los homenajes que Miguel de Unamuno ha recibido en Salamanca, en esos homenajes ha participado directamente el Gobierno de Castilla y León, cosa que el Gobierno vasco no ha hecho con Miguel de Unamuno, ¿no? Es cierto que Bilbao, efectivamente, la villa de Bilbao recuerda todos los años a Miguel de Unamuno, pero creo, y es un convencimiento personal, que el Gobierno vasco también debe hacerlo. Efectivamente, nos parece muy curioso que este Gobierno, en fin, presente, organice una exposición con motivo del 50 aniversario de la muerte del socialista Indalecio Prieto, que usted denomina como una excepción, y sin embargo no se haya organizado nada para conmemorar el 75 aniversario de la muerte de Unamuno. Me parece extraño, me parece raro, ¿eh? Algún motivo habrá. En todo caso, yo creo que nos interesa a todos, como digo, a toda la sociedad vasca, que se ponga en valor la vida, el legado de Miguel de Unamuno, y es lo que nosotros vamos a plantear a través de una moción que vamos a registrar hoy mismo. Lógicamente no se trata en absoluto de contraprogramar nada, se trata de poner en valor y de difundir la obra, la vida y el pensamiento de Miguel de Unamuno. En fin, cosas que pasan en Euskadi, ¿no? Que uno trate de poner en valor a Miguel de Unamuno y resulta que la consejera de Cultura pone en duda la talla de Unamuno en temas vascos. Un disparate. No diga que sí, es un disparate. Eso es un disparate. El legado de Miguel de Unamuno es universal y nos interesa también a los vascos. ¿De qué temas vascos me está usted hablando? Por favor, debería ser un orgullo para nosotros que Miguel de Unamuno haya nacido en Bilbao y haya dejado el legado que dejó durante toda su vida. Nos interesa, por lo tanto, esa obra, esa vida, ese mensaje y ese pensamiento, ¿no? Un personaje, un intelectual de una talla extraordinaria. Por lo tanto, nosotros vamos a presentar una moción para instar al Gobierno vasco a que organice actos para rendir homenaje al pensador vasco más universal, a uno de los pensadores españoles más universales, y que impulse un programa de actividades, exposiciones, charlas, conferencias. Creo que sería bueno para todos. Y yo creo que estamos a tiempo y debe hacerse. Vamos a proponerlo y estamos seguros que va a haber más grupos de esta Cámara que van a apoyar esta moción. Debe hacerse este homenaje porque es necesario difundir la obra de este intelectual de una talla tan inmensa como la de Miguel de Unamuno.